Bendiciones con ustedes, la pastora Lucy, en esta nueva temporada del discipulado. Estas clases serán de acuerdo al tema los dones espirituales. Y hoy es el primer día, el primer tema de esta serie. Y bueno, desde el momento que Dios nos creó, Dios nos ha dado dones y talentos, ¿no? La palabra don proviene del griego charis, que significa don, regalo, gracia, favor, poder, oficio. Y vemos en la escritura en Efesios 4, versículos 7 y 8. Por favor, búscalo en tu Biblia y también anótalo para que tengas ahí una referencia. Dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos estar conscientes que desde el momento que nosotros nacemos, ya traemos talentos, traemos dones, y Dios va agregando al espíritu, cuando nacemos de nuevo, va agregando a las personas también esos dones, de acuerdo a cómo el espíritu quiera darlo. Es un regalo de Dios para los hombres. Y los dones espirituales son muy diversos y hemos encontrado en la palabra 21 dones, que ahora los vamos a mencionar. La primera mención de los dones está en 1 Corintios 12, versículo 4 al 7. Y dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Qué maravilloso saber que el Espíritu Santo es el que reparte los dones y lo hace como Él quiere. No está a nuestro poder o a nuestra autoridad, sino pedir nada más estos regalos y Él nos dará como Él quiere. ¿Qué es un don espiritual? Un don espiritual es la capacitación del Espíritu en su soberana voluntad para que nosotros como creyentes, que ya somos salvos, edifiquemos y ejerzamos el ministerio en el cuerpo de Cristo. Ejerzamos ese don, ejerzamos esa iglesia para edificar la iglesia. Es una capacidad que el Espíritu Santo nos da para habilitarnos para hacer tareas específicas, para afirmar, para salvar o edificar a los demás. Un talento es la habilidad natural, ya sea innata o aprendida, que cualquier persona puede ejercer en cualquier momento. Ese es un talento. ¿Y cuál es el propósito de los dones espirituales? Bueno, en Efesios 4:11, el Señor nos dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces está muy claro en este versículo que el Señor da estos dones ministeriales de los que habla Efesios 4:11 para capacitar al pueblo de Dios para la obra, para seguir edificando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
El verso 12 habla de perfeccionar a los santos. Y perfeccionar significa equipar. Habla este pasaje acerca de edificar el cuerpo de Cristo. Esto es un progreso, es un proceso que se va levantando, se va afirmando, construyendo, según el diseño que es Cristo, la misma persona de Cristo. Así, de este modo, como dice el versículo 13, lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¡Wow! Número 1, llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Número 2, llegar a la estatura de un varón perfecto. ¿Qué significa eso? Madurez. Número 3, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa eso? Vivir completos. El sentido de plenitud, de estar completos en Cristo. No que no nos haga falta nada externo, sino que no nos haga falta nada interno. Que sea todo nuestro ser lleno de la persona de Cristo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y qué emocionante, emocionante. ¿Cuáles son esos dones espirituales? Ya hemos mencionado en Efesios 4:11, pero también tenemos otros en Romanos 12, versículos 6 y 8. Y solo los voy a mencionar. Tú ahí busca en tu Biblia, anota, haz tus apuntes. Dice Romanos 12, del 6 al 8. Estos dones son la profecía, el servicio, el dirigir o presidir, exhortación, dar o repartir, misericordia y enseñanza. Entonces ahí tenemos otro paquete de dones por los cuales el Espíritu Santo puede manifestarse en cualquier creyente dando como Él quiere. Y también hay otros más en 1 Corintios 12, del 8 al 10, y leeremos el versículo 28 también. 1 Corintios 12, del 8 al 10, y el 28, versículo 28. Leemos. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. El 28 dice, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Esto es maravilloso. Es todo un paquete completo de 21 regalos que el Espíritu de Dios tiene para cada creyente en el momento que Él lo quiera dar y como Él lo quiera dar. Es maravilloso saber que el Señor no nos ha dejado sin recursos para edificar su iglesia. Tenemos una misión que es hacer discípulos y dar a conocer el reino de Dios. Y Él mismo se ha suplido de estos recursos al cuerpo de Cristo para que nosotros podamos implementar y sacar adelante este reino con todos estos dones, edificando la iglesia, empoderándola, afirmándola y haciendo la obra. Cuando cada uno de nosotros ejercemos el don que nos ha dado Dios y pedimos estos dones, pedimos ser usados, entonces la iglesia puede ser edificada, puede ser levantada. Tenemos entonces Efesios 4:11 y todos los versículos que acabamos de mencionar. En total
son 21 dones, todos ellos dados por el mismo Espíritu Santo. Y primera de Pedro 4:11, que también quiero que lo leamos, apúntalo en tu cuaderno, primera de Pedro 4:11, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Wow. También podemos mencionar que en cuanto a la intención del Espíritu, las personas suelen fluir en varios dones, no solo en uno. A veces hay una mixtura de diferentes dones en una sola persona, y cuando esa persona Dios la usa para edificar el pueblo, es impresionante. Vemos los dones del Espíritu glorificar a Cristo, y por medio de esos dones la persona se convierte a Cristo, es salva o recibe bendición. ¡Wow! Es maravilloso tener estos dones y anhelarlos, ¿no? Todo para que se cumpla lo que el Espíritu quiere hacer. Y vemos el propósito de los dones. El propósito de ellos está en 1 Corintios 14, versículos 26, 27 también. ¿Qué pues? Dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua externa, sea esto por 2 o a la más 3 y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Hágase todo decentemente y con orden. Qué hermoso saber que estos dones maravillosos del Espíritu tienen un orden, una estructura, que no son al azar, que no son que están fuera de control. No, todos los dones son para edificación y están sujetos al Espíritu y a la persona que los está manifestando. Qué hermoso saber que tú, y qué poderoso saberlo, que tú en este momento estás adquiriendo conocimiento del que Dios te ha entregado dones y talentos. Si estás por descubrirlo, qué maravilloso. Es poderoso cuando te unes en la iglesia o a otros creyentes para poder ejercer ese don. También es muy entregado al amor de Dios el que tú te acerques a alguien con necesidad y que Dios en ese momento te pueda usar en cualquiera de los dones para edificar a esa persona, en su crisis, en su angustia, en su dolor. Todos los dones que hemos mencionado es para edificar al cuerpo de Cristo, para hacer la obra, para llevar salvación. Hay gente que no conoce a Dios y que por medio del don que Dios te ha dado, que tú seas usado para alcanzar y abrirle los ojos espirituales y darles una palabra o ministrar el poder de Dios, y esa persona venga al conocimiento de Cristo Jesús. Bueno, nos vemos en la segunda clase donde iremos desarrollando cada don. Nos vemos.